comer carne y comer tamalitos, no. Tiene un significado bíblico y tiene que ver con la Cena del Señor. Dice, ¿por qué comenzamos con este tema, la Cena del Señor? La razón es que la Pascua judía representa un antecedente y un tipo o ejemplo de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Además de que se valió de algunos elementos de dicha fiesta cuando instituyó la comunión. Aquí quiero mencionar algo. Mis hermanos, muchas cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento tienen su explicación en el Antiguo Testamento. Pero muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento era un ejemplo de lo que iba a pasar en el tiempo de Jesús, en este tiempo. Y la Pascua es uno de ellos, ¿ok? Y vamos a ver qué tiene que ver con la Cena del Señor. Es entonces necesario saber algunos aspectos importantes de esta celebración judía para llegar a un amplio conocimiento también de la Cena del Señor. El significado de la palabra Pascua, ahí está en griego, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figuradamente también es preservar y es mostrar misericordia. Este es el significado en general, mostrar misericordia, pasar por alto. La institución, la Pascua es una celebración hecha por los judíos que tiene como lección principal recordar, aquí viene, la liberación del pueblo hebreo del yugo de Egipto. Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Y cuando lo sacó el Señor de esta esclavitud, esto es precisamente la Pascua. Y significa exactamente esto, la liberación del pueblo de Dios, dejarlos libre. Esta fiesta fue instituida por mandato de Jehová a Moisés. Miren, lo que siempre Dios ha querido es que nosotros tengamos una fe razonable, una fe basada en hechos. De hecho, la palabra de Dios, lo hemos dicho en otras ocasiones, está basada en hechos históricos y hasta antropológicos. Y Dios lo que ha querido es que nosotros tengamos siempre en mente, con algunas figuras, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Está bien? O sea, con cosas humanas, con cosas históricas que podamos entender. Entonces, esta fiesta judía se celebra para recordar la liberación del pueblo de Israel. Dios ordenó celebrar esta fiesta al pueblo para guardarla por sus generaciones, no solamente por los que salieron allá de Egipto, sino porque el Señor quería recordar a una de las generaciones lo que Dios hizo con sus antepasados. La primera Pascua se celebró estando los judíos en Egipto la noche anterior en que ellos iban a partir rumbo a la tierra prometida y camino al desierto. El día de su celebración se celebra los judíos el 14 del mes primero, es decir, Aviv o Nisán. Estos son meses en el calendario judío. Y para nuestro calendario cae entre marzo y abril. ¿Está bien? Es un poco diferente. Los alimentos básicos, y miren, vamos a ver en el inciso A, oveja o cabra, macho sin defecto, y debería estar bien cocidito, bien frito. Consistía en hierbas amargas, ahorita vamos a ver por qué, y también pan sin levadura. ¿Sí saben qué hace la levadura, no? ¿Sí? Levanta, leuda la masa. Pues Dios no quiere nada que leude, que levante nuestra fe, nuestra confianza en Él. El simbolismo de los alimentos. Por ser una fiesta conmemorativa, todo lo que se hace en ella, así como lo que se come, tiene un significado y un significado particular. Por ejemplo, el cordero es un tipo o ejemplo de ¿quién? Juan dijo cuando vio venir a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento cuando se sacrificaba un cordero y era derramada su sangre? Era el perdón de pecados. ¿Está bien? Era la remisión de los pecados. Un tipo de Cristo. Hacía recordar a los judíos que debido a la sangre del cordero derramada en los dinteles de la casa, también esto
Tiene que ver mucho simbolismo también la sangre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Recuerdan cuando pasó el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos allá? ¿Qué es lo que salvaba a la gente de que su hijo no muriera? Pintaban los dinteles con la sangre. Así ahora el Señor, con su sangre derramada en la cruz, nos impide la muerte eterna. ¿Está bien? Tiene todo significado. El ángel de la muerte había pasado por alto las familias hebreas. Las hierbas amargas simbolizan la amargura que el pueblo judío vivió en Egipto debido a la esclavitud. El pan sin levadura simboliza la premura con la que los hebreos salieron de aquella tierra. Tanta prisa, tanta premura, que no hubo tiempo para hacer panes leudados. ¿Qué es lo que pasa cuando un pan se leuda? Hay que prepararlo, le digo, porque aquí hacemos, dijo la mosca, ¿no? Hacemos empanadas. Hay que hacer la masa y luego hay que dejarla para que ¿qué? Para que levante. ¿Ustedes creen que iban a tener tiempo los judíos de hacer eso porque ya había que salir de Egipto de volada? Entonces eso simboliza la premura, la rapidez. Y mis hermanos, aguas también en este sentido. Hay algunos que el Señor quiere hacer libres, pero sí, Señor, nomás que acabe mi carrera. Dios te pide hacer algo, sí, pues nomás que estudie. No, sí, no. Y aplazamos a veces, hermanos. Cuando Dios dice, hay que hacerlo. Yo en una ocasión vi una persona que vino y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada. Oye, pero el Señor te hizo un llamado. No, sí, el llamado ahí está, pero todavía no he podido. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos. El propósito de esta celebración, Dios ordenó guardar esta fiesta por sus generaciones como antecedente de que Jehová había sacado con mano fuerte y grandes señales y prodigios a su pueblo escogido. Mis hermanos, Dios quiere que recordemos muchas cosas. Y no solamente que las recordemos, sino que las estemos diciendo a nuestras generaciones. Fíjense, hay una parte en la Biblia muy preocupante que dice que el pueblo pereció por la falta del conocimiento de Dios. Esta generación que fue liberada se olvidó y no le platicó a las siguientes generaciones lo que Dios había hecho. Por esa ignorancia, el pueblo de Israel en aquellas generaciones se fue, sucumbió. Hermanos, esto nos enseña algo también a nosotros. La salvación a nosotros, muchas veces nos sucede a nosotros y no la pasamos a la siguiente generación. No estoy hablando de pasar la salvación, sino de pasar el conocimiento con el cual nuestros hijos, nuestras generaciones pueden ser salvos. Entonces, no seas egoísta, no te quedes con lo que Dios ha hecho contigo. No te quedes solamente con venir el domingo aquí a testificar. Esto todos los días deberías estárselo pasando a los tuyos, a tus hijos. ¿Ok? Amén, gloria a Dios, qué bonita predicación. Ok. Es decir, esta fiesta era un hermoso recordatorio de lo que Dios hizo en Egipto por su pueblo, como también lo dicen los salmos. Miren, ustedes saben que los salmos son cantos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi iglesia cuando nos bautizamos nos lo enseñaron. Y por cierto, el Salmo 136 está re largo, pero aquí nomás puse 3 versículos. Dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, y todos decían, porque para siempre es su misericordia. Otro, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y estos cantos y estos recordatorios eran eso. Acuérdense que ustedes fueron libres del yugo de los egipcios. El anuncio de un nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré, ¿qué dice? La maldad de ellos. ¿Y qué dice? No me acordaré más de sus pecados. Yo les pregunto, ¿el Señor le ha perdonado a usted alguna vez algún pecado? ¿Sí? ¿Me podría decir cuál es? Nomás diga sí, no me lo diga. Va a violar mi conciencia espiritual. ¿Algunos se acuerdan de los pecados que el Señor les perdonó? ¿Qué cree? Él ya no. Él ya no. Porque Él, cuando los perdona, dice, no me acuerdo ya más de ellos. Hay algunos que dicen, ay, ya le pedí perdón al Señor, pero no sé si ya me perdonó. Cálmate, Dios no es como nosotros. ¿Sí? Dios, cuando perdona nuestros pecados, le entra la amnesia. ¿Sí? Ya no se vuelve a acordar más de ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios perdona, de veras perdona. Los días a que se refiere el profeta Jeremías, comenzando cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo a establecer este nuevo pacto. Voy a hacer énfasis en esto. Hecho entre Dios y los hombres por medio de la sangre de Jesús. Este es un pacto, escuchen esto, que no solamente abarca al pueblo de Israel, sino a todo aquel que dice que cree. ¿Qué dice Juan 3:16? A las 3, 1, 2, 3. Porque un pacto forzosamente tiene que ver con dos partes. ¿Cuál es la parte de Dios? De tal manera nos amó que Él dio a su Hijo Jesús. Y viene la otra parte. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ya hizo Dios todo lo necesario, todo lo que Él prometió que dijo. Le toca al ser humano aceptar o rechazar. Y los apóstoles fueron muy claros en su mensaje, y Jesús también. El que cree ya ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Así, es un pacto, ¿no? Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto, estamos hablando de la cena del Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Al decir nuevo pacto, da por terminado, escuchen, no la efectividad de la ley, sino la forma de tener pacto con nosotros. Da por terminado el pacto anterior, la ley, y establece un nuevo pacto en su sangre, la gracia. Ok, ya hemos visto en otras ocasiones lo que es la ley y lo que es la gracia. La ley tenías que cumplir mandamientos, lo más que pudieras, y hacer sacrificios y hacer rituales para que tú pudieras alcanzar la gracia de Dios. Hoy la gracia dice, te voy a hacer un favor que tú no mereces. Es un favor inmerecido. El Señor, escuchen esto, nos regala el perdón de nuestros pecados, nos regala la salvación eterna. Hermanos, entrar al reino de Dios es fácil. Obtener la salvación es fácil. Pero parte del pacto de Dios es que nosotros la conservemos. ¿Sí? Consagrándonos en santidad. ¿Qué es santidad? Alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. ¿Está bien? Dos cosas. Pues hay algunos que no quieren dejar el pecado y quieren ir con su colita a acercarse a Dios. No se puede. Sí, deja el pecado y acércate a Dios. ¿Estamos despiertos? Está bueno esto, ¿no? Hasta a mí me está convenciendo. La muerte de Jesús
es el sello de este nuevo pacto en el cual vivimos y el cual recordamos con la cena del Señor cada vez que la celebramos. ¿Qué tiene que decir esto? Que cada que celebramos la cena del Señor, estamos recordando que lo que Jesús hizo por nosotros. Es bueno hacer notar que los profetas y la ley ya advertían el advenimiento de este nuevo pacto, el cual todos los hombres tenemos acceso por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué relación hay entre la celebración judía de la Pascua y la última cena? La relación que estas dos celebraciones guardan radica en el hecho de que así como Jehová liberó al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud en Egipto, también a nosotros el Señor Jesús nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte. ¿Por medio de quién? Del nuevo pacto. Jesús, ya no la ley, Jesús mismo es el nuevo pacto. Aquí quiero mencionar algo que es importante. Yo no soy cristiano por la palabra de Dios, ¿sí? Sino por Jesús mismo. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. O sea, nosotros entramos al reino de Dios a través de la persona de Jesús, no a través de rituales, no a través de haber nacido en una familia cristiana, sino a través de mismo Jesús. Este es el nuevo pacto. En ambas celebraciones está implícito un pacto de Dios para con su pueblo. En ambas intervino la sangre y en las dos, Dios otorga libertad a su pueblo de la esclavitud. Vuelvo nuevamente a decir, cuando la Biblia menciona sangre, la menciona no con otro objetivo que el de limpiarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así como los animales sacrificaban allá y debería haber derramamiento de sangre, entonces así es como funciona ahora en la gracia. Algunos antecedentes históricos de la Cena del Señor. Al referirnos a estos hechos históricos, nos hemos remontado a los años que abarcan el primer siglo de la iglesia cristiana, esto ya de Cristo para acá. La Cena del Señor era observada universalmente y esta empezó como un servicio en el hogar, como la Pascua judía, de la cual se originó. Recuerden que a principios de la iglesia, pues no había ni auditorios ni lugares de reunión. ¿Dónde se reunían los cristianos? En las casas. Y de repente, ¿verdad? Se reunían ahí el domingo, el primer día de la semana, en algunos lugares, pero recuerden, la iglesia en este tiempo era sumamente perseguida. Encontraban reuniones de cristianos y era, pues, muerte segura, era castigo. Entonces, pero comenzó en las casas. Pero entre las iglesias gentiles, hablamos de las iglesias gentiles, ya no solamente de los judíos, recuerden que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Entonces, cuando Cristo empezó a obrar en las iglesias gentiles, estos comenzaron ya en una forma un poco diferente. Como en una cena a la cual cada miembro traía su parte de provisión, San Pablo reprendió a la iglesia en Corintios por el abuso que había resultado de este método de observancia. Vamos a ver a qué se debe esto. Al final del siglo, la Cena del Señor era en todas partes un servicio celebrado en un lugar de reunión de los cristianos, pero probablemente por causa de la persecución no era público, que se dejaba entrar a todos, era muy reservado todo. Solamente los miembros de la iglesia eran admitidos a esta celebración, que era tenida como un misterio, no por algo así oculto, fantasmal, sino que solamente ellos ahí lo celebraban. El significado de la Cena del Señor. Viene la descripción de su significado. Dice, la Cena del Señor obtiene su significado e importancia no del hecho de ser un ritual, más bien, sino un verdadero recordatorio de que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nos ha liberado de la esclavitud del pecado.
nuestro antiguo Egipto. Un ritual en muchas ocasiones tiene la característica de hacerlo sin meditarlo, inclusive sin saber de lo que se trata. Por ejemplo, vayan ustedes y pregunten por qué en nuestro México se celebra el Halloween. Pues es una pachanga, es una oportunidad de juntarnos con nuestros cuates. Día de Muertos igual, y muchos de los rituales que hay, para mucha gente simplemente es una fiesta. Pregúntenle sobre la Navidad. La Navidad es una época en la que hay que demostrar amor, hay que dar regalos, pero es un ritual. La gente no tiene la conciencia ni histórica ni temática de lo que significa, ¿no? Entonces, muchos, si se dan cuenta, celebran la Cena del Señor como simplemente un ritual, pero no están conscientes para lo cual fue establecida. El hecho de celebrar la Cena del Señor debe siempre apuntar a este hecho tan poderoso de Dios. El comer el pan, estamos recordando que el cuerpo del Señor fue molido por nuestros pecados y que por él nos abrió un nuevo camino hacia Dios. Si se dan cuenta, el pan, Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando comemos el pan, ¿qué hacemos? Nos lo tragamos enterito, ¿no? Tenemos que masticarlo, que molerlo. Y así debemos nosotros, cuando tomamos la Cena del Señor, estar recordando cómo el cuerpo del Señor fue molido. Sí, fue molido, golpeado, lacerado. ¿Por qué? Por nosotros. Por nosotros. ¿Sí? Y eso debemos estar recordando. Al participar del vino, recordamos que gracias a su sangre somos participantes del nuevo pacto, por el cual encontramos perdón de pecados por medio de la fe en él. La sangre que derramó Jesús, la Biblia dice que nosotros por su sangre somos perdonados de nuestros pecados. Y cuando estamos tomando la copa, debemos recordar que así como se está derramando en nosotros, la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Le encontramos el simbolismo? Sí. Ahora vamos a ver algunas otras cosas. ¿Es la Cena del Señor un sacramento? Partiendo del hecho de que un sacramento es un rito que infiere santidad al que lo practica, podemos declarar con certeza que la celebración de la comunión no es un sacramento. ¿Qué quiere decir esto? No porque celebres la Cena del Señor o te la comas, se la tomes, ya vas a ser más santo. ¿Me explico? Pudieras tomártela a diario si quieres, o 2 veces al día, o de veras toda tu cena, pero no vas a crecer un gramo de santidad. Es un recordatorio, es un simbolismo, no es un hecho para santificar. ¿Qué es lo único que santifica? Díganme. La sangre es para el perdón de pecados. El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo. ¿Está bien? Vamos. La celebración de la Cena del Señor no es más que un hermoso recordatorio de la gracia y misericordia de Dios para con nosotros y para todo aquel que quiera venir a los pies del Señor para recibir de Él perdón de sus pecados. Además de esto, reconocemos que la Cena del Señor es una celebración instituida por Jesús mismo que tiene carácter obligatorio, con la finalidad de recordar su obra en nosotros. Aquí hay una cosa que quiero mencionar. Bueno, no vayan a estar de fisgones en la Cena del Señor, pero yo sí soy fisgón, como parte de mi papel. Yo me doy cuenta que hay algunos cristianos que no la celebran, que cuando está la Cena del Señor hacen como que la Virgen les habla o les da telele o algo, no, pero como si no estuvieran ahí. Evidentemente, la conciencia está acusando a estas personas que no son dignos de tomarla. A mí me pasó, y el Señor me dio una gran lección. De recién convertido, pues de repente chafié
Y vino la celebración del Señor, y hasta yo me quería salir, dije, no sé para qué vine hoy, ¿verdad? Se van a dar cuenta todos de que no la voy a tomar. Y pues con toda pena no me pude zafar, vino la cena del Señor, y yo me quedé en mi lugar, ya saben, consagrándome, ¿no? No es cierto, remordiéndome la concienzota. Pero yo pensé, dije, ¿qué caso tiene, qué sentido tiene de que yo venga, yo me declare cristiano, de que haya cometido un pecado sabiendo que mi pecado puede ser perdonado? ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántos de los de aquí pecaron esta semana? Yo también. No les digo cuál porque se van a escandalizar. ¿Y eso qué es, pastor? Sí. En alguna forma, pensamiento, vista, lo que sea. ¿Pero qué, hermanos? ¿No Jesucristo es el remedio para nuestros pecados? ¿No su sangre nos limpia de todo pecado? Pues límpiate. Pues límpiate y participa de la cena del Señor también como tu compromiso de mantenerte, ¿qué? De mantenerte limpio. Entonces, si vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. La falsa creencia, miren, esta es una palabra de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Desde hace mucho tiempo ha existido la falsa creencia de que los elementos de la cena del Señor, o sea, el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor al momento de ser consagrados para el uso de esta conmemoración. Y regularmente lo que se hace es que ya está el pan y está el vino, y lo consagramos, le damos gracias al Señor como le damos gracias por otro alimento. Bueno, hubo la creencia en el tiempo de los padres, mucho tiempo después de Jesús y de Constantino, que se estableció esta enseñanza. Dijeron, ya tenemos una bolsa de dulces. Entonces, para de hoy en 8. Y qué bueno que está saliendo en televisión y en internet para que sepan. Es Mónica la que sonó el teléfono. Ya te se me fue la onda, Mónica. Ok, miren, dicen que literalmente cuando uno ora por los elementos, se convierten en la carne, en el cuerpo y también en la sangre literalmente de Jesús. Bueno, vamos a ver. Doctrina a través de los siglos ha adquirido el nombre de transubstanciación. La historia de la iglesia registra que esta creencia la sostuvo un gran teólogo, Agustín, gran teólogo, pero tenía sus errores, quien afirmó que los sacramentos eran necesarios, escuchen esto, para la salvación. No, ¿qué es lo necesario para la salvación? El sacrificio de Jesús. Él dijo, vine a dar mi vida por los pecados. No es ningún ritual, ni el bautismo en agua, ni la cena del Señor, es la presencia de Jesús. Luego dice, es imposible para nadie, él decía, alcanzar ya el reino de Dios, ya la salvación y la vida eterna, sin la práctica del bautismo y la ceremonia de la cena del Señor. Perdón, San Agustín, ojalá te hayas ido con el Señor, pero esto no es nada bíblico. Hacia el año 831, Pascasio Roberto, ¿quién era este cuate? Un monje del monasterio de Corbia, notablemente conocedor de la teología griega, así como la latina, publicó el primer tratado exhaustivo sobre la cena del Señor. Otro de Comporte, él enseñaba con Agustín que solo los que participaban en la fe recibían la virtud del sacramento, y con los griegos que es el alimento de la inmortalidad, y también que por un milagro divino la sustancia es trocada en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Fíjense qué herejías. Solamente los que participaban de la fe. ¿Sabe qué quiere decir esto? Solamente los que eran católicos podían participar de esto. La palabra del Señor nos dice que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, desde ese momento somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y desde ese momento cualquier cristiano que haya aceptado a Cristo puede participar de la cena del Señor.
Yo les digo porque yo vengo de una iglesia y qué bueno que no saben cuál es. Hay un requisito. Debe ser cristiano y que uno vea que eres cristiano. Quién sabe cómo se ve eso, ¿no? Pero y aparte debe ser bautizado. Debe ser bautizado en agua. Y también debe ser un miembro activo de nuestra iglesia para poder ser dignos de recibir la cena del Señor. No es cierto. Qué bueno que no está mi pastor aquí también, pero no es cierto. Basta con aceptar a Cristo como nuestro Salvador para poder participar. ¿Está bien? ¿Me están oyendo? Esta era la transubstanciación, aunque la palabra misma no iba a ser acuñada hasta el siglo XII. De los datos históricos anteriores podemos notar con claridad que esta es una doctrina formada en base a opiniones de hombre y no en base a la enseñanza de la palabra. Ya que en la palabra de Dios no existe declaración, insinuación o base alguna para decir que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y que el vino se convierte en su sangre. De manera que destacaremos esta falsa doctrina por ser errónea y por carecer de un fundamento bíblico. Hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? Es nuestra norma de fe y de conducta, no los pensamientos humanos, no las doctrinas que algún ser humano dice que cree que decía que habían dicho. ¿Está bien? Dice, el participar de la cena del Señor indignamente. ¿Sí se han dado cuenta de lo que dice, no? Que los que participan del Señor indignamente. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? De manera que cualquiera que comiere este pan, hablando de la cena del Señor, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y miren, para no viajarnos en relación a la interpretación de este pasaje, por medio de la comprensión de la circunstancia por la que atravesaba la iglesia de Corinto, en el momento en que el apóstol les escribió esta carta, podemos deducir con facilidad el significado de la reprensión dada a esta congregación. Corinto. Yo a veces digo, Señor, vamos a quitarle el nombre del proyecto Vida Integral y vamos a poner la iglesia de Corinto. Digo, estoy hablando de PBI de Ciudad Juárez, no de esta, no, es otra cosa, ¿no? Hermanos, la iglesia de Corinto les gustaba reventarse, les gustaba la fiesta. Sí, fíjense, esta iglesia es alabada porque de ella, como ninguna otra iglesia, surgían los dones espirituales. Había milagros, discernimiento, liberación. Todos los dones espirituales fluían. Pero también esta iglesia, les digo, le encantaba la fiesta. Eran desordenados. Esto es una cosa de ellos. Vamos. En 1 Corintios 11, 20 al 22, encontramos que este grupo de cristianos se caracterizaba por el desorden y la división en cada una de sus reuniones. Lo cual el apóstol denuncia con claridad, diciendo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, según ellos se juntaban para celebrar la cena del Señor. Pero miren, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. De lo cual logramos deducir con facilidad que el participar de esta celebración santa con una actitud como la que estos hermanos tenían, lo hace a uno ¿qué? Oye, man, es indigno, te reúnes para recordar el sacrificio de Jesús y te pones hasta atrás. Y no solamente eso, se adelantaban, desordenadotes, ¿no? Eso me hace recordar mucho a la gente de Reto a la Juventud. No de este centro, sino, estamos hablando de Juárez, ¿está bien? No les vayan a decir. Todo el desorden, hacerlo cuando les parece, como quieren. Y peor tantito, aparte de desordenados, eran presumidos. Porque nos llevaban pues acá, Chateaubriand, New York Stick, y otros tamales con frijoles y arroz, ¿no? Nopales. ¿Sí me explico? Había en cierta forma división y había cierta discriminación. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, es indigno.
no lo que hacen. Hablando de dignidad, es el respeto que uno se merece a sí mismo. Si yo cometo este tipo de faltas, no soy digno, ¿sí? Es lo que ellos hacían. Podemos decir que una persona indigna para participar de la cena del Señor es la que manifiesta actitud de independencia o inconsistencia hacia lo que esta celebración significa. O sea, no había congruencia. ¿Por qué vino a dar el Señor su vida por nosotros? Por amor. ¿Estaban demostrando ellos amor? Definitivamente que no. Y dentro de los otros pecados de tomar y todo lo que implican los pecados cuando se toma. Además de todo esto, no podemos dejar pasar desapercibido el juicio de Dios sobre las personas que participan en la cena del Señor con esta actitud indigna, respecto a la cual la Escritura dice: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Está bien? Una exhortación para participar dignamente en la comunión. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender, sin recordar el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué tendencia, no, hermanos, tenemos todos los humanos y también los cristianos? Somos más hábiles para probar a otros, para juzgar a otros, que para juzgarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice más adelante en este pasaje, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero somos buenos para juzgar a los demás. Mira qué gestos hizo, mira cómo viene vestido, mira que él tiene bermudas en la iglesia del Señor, mira que él... Espérame, júzgate a ti mismo. O sea, ¿qué es juzgarnos? Es analizarnos, no es condenarnos, es analízate a ti mismo cómo estás delante del Señor. Entonces es lo que está diciendo Pablo. Júzguense a sí mismos, analícense, pruébense cada uno a sí mismo. Esto debe ser parte de nuestra actitud al acercarnos a tomar la comunión cada vez que se convoque a ello en nuestra congregación. Por lo tanto, invitamos a tener un momento de autoanálisis antes de participar de la cena del Señor el día de hoy, para llegar hasta la cruz y dejar que el Señor nos limpie de nuestros pecados y seamos hallados dignos de estar a su mesa. La temporalidad de esta celebración. Jesucristo estableció con claridad que esta celebración en memoria de Él tendrá que ser guardada por la iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es más, va con lo cual dejó claro el hecho de que no debemos suspender esta celebración en ningún momento. Me iba yo a adelantar, pero me contuve. Cabe también mencionar el hecho de que en un futuro próximo estaremos celebrando esta conmemoración con el Señor en su reino. El siguiente evento mundial, universal, es que el Señor va a venir. ¿Está bien? Y nosotros seremos arrebatados para estar con el Señor y celebrar las bodas del Cordero. Y el refresco oficial será la Coca-Cola. Bueno, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Muy bien. No olvide completar su cuestionario. También los que quieran reconocimiento. ¿Nos llevamos algo el día de hoy? Ok. Vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Les parece? Yo les voy a pedir si se ponen de pie. Por el acomodo, los que están en la mitad para adelante pasen de aquí y los que están atrás a la mesa de atrás. Por el acomodo, que los que están ahí donde va Sergio, estas dos o todo aquello también. Toda esa parte van a pasar aquí al frente por los elementos. ¿Está bien? Y los que están ahí atrás, pues pasan ahí atrás.
Vamos a hacer algo mientras acomodan las mesas. ¿Cómo vienes con el Señor el día de hoy? Hay algo que quiero mencionar y es en relación al pecado. Hay algunas personas que de repente se resbalan o caen en algún pecado queriendo agradar a Dios. Pero pecado es pecado, mi hermano, y trae consecuencias. ¿Me explico? Si te descuidas o te agarró dice uno, me agarró el diablo con la guardia abajo, ¿a qué la bajas? ¿No? Ahora, hay otros pecadores que tienen la actitud de pecado. ¿Sí me explico? Que sí, ya saben que están en pecado, pero man que me digas, yo les sigo. Para los dos hay remedio, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirte? Hermanos, es cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad. El Señor te ama, el Señor quiere perdonar tus pecados, tiene con qué perdonar tus pecados, pero también el Señor tiene todo lo necesario para mantenerte en santidad. Nadie se va a levantar en el infierno y decir, yo no tuve la oportunidad. ¿Saben quién? Hasta Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Arrepiéntete. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Pudiera haber, Señor, muchos pretextos, muchos razonamientos, los cuales serían falsos para mantenernos en pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, nos has facilitado todo para poder ser santos, para estar bien delante de ti. Y precisamente esta celebración nos lo hace recordar, que tú fuiste molido por nuestros pecados. Esos deberíamos haber sido nosotros como consecuencia de nuestro pecado, pero tú pagaste, Señor, con tu cuerpo el castigo de nuestra paz. Que tu sangre preciosa, Señor, nos limpia de todo pecado. Todos podríamos hacer algún sacrificio hasta de sangre, pero eso no serviría a nada, porque la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Recordamos eso el día de hoy, Señor. Recordamos no solamente lo que hiciste con Egipto, sino lo que tú haces con nosotros el día de hoy. Ya no por la carga de la ley, por mandamientos pesados, sino por la gracia, un favor que no merecemos. Tú nos lo haces. Perdonas nuestros pecados. Así estamos el día de hoy, Señor. Pídele perdón al Señor si hay pecado en tu vida. Es un momento en que puedes hacerlo. Y es gratuito, el Señor no te cobra. Y el Señor, repito lo que dice, Él perdona todos nuestros pecados y no se vuelve a acordar más de ellos. No se vuelve a acordar más de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tan grande salvación. Gracias por tan grande plan, tan efectivo, Señor, este plan. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre.